Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a favor a primero el libro de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Hermanos, los primeros 7 versículos de este pasaje. Haremos una pequeña introducción a lo que es vamos a estudiar hoy capítulo 4 y 5, porque la siguiente semana quisiera dedicar todo el tiempo de estudio hacia lo que es el templo de Salomón. Ya tengo ya algunos recursos que me han pasado, aparte otra información y diapositivas, videos, para hacer un poco más didáctico y dinámico lo que es la clase y práctico también. Y a veces leemos y entre líneas hay cosas que hasta que las vemos las podemos entender, sobre todo si no tenemos mucho conocimiento de construcción, que es de lo que trata el capítulo 6, ¿verdad? Así que vamos a preparar el terreno para hablar de lo que es el templo, y voy a leer, si me permite, hermano, versículo 1 al 7 de Primera de Reyes, capítulo 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Oremos, hermanos, por favor. Bendito Dios y amado Padre, queremos en esta tarde reconocer, Señor, tu bendita gracia. Queremos realmente, Señor, elevar a ti con toda humildad, reverencia y temor, Señor, nuestras palabras, sabiendo a quién van dirigidas, y rogando que el Espíritu Santo sea el que haga llegar digna la oración, Señor, al Rey de Reyes. Y pedimos por este momento, Señor, ayúdanos a aprovecharlo, por favor. No podemos nunca desperdiciar ninguna oportunidad de estar frente a tu palabra. Sería como hacernos daño a nosotros mismos, Padre, y ir dejando herramientas, ir dejando bendiciones a un lado, Padre, y saber que son cosas que todos los días, Señor, como tus hijos necesitamos. No por el que estaría predicando, Señor, sino porque es tu palabra la que se predica, y te suplico que ese siempre sea el modo de operar de este púlpito, Señor. Que sea solamente tu palabra. Nuestros pensamientos no alcanzan, son insuficientes. La sabiduría humana no puede de ninguna manera lidiar con los problemas espirituales. Es solamente tú, Señor, y tu sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo. Aún en libros históricos como en estas narraciones, Señor, de historias que sucedieron hace miles de años, aquí estaba tu Espíritu Santo supervisando, Señor, cada palabra con los autógrafos, Señor, que tú usaste para tener estos libros, y yo te ruego, Padre, que aprovechemos, Señor, siempre cada momento. Que nuestro corazón se abra, nuestra mente, Señor, que recibamos siempre con humildad tu palabra, pero también con gozo, Señor, porque en tu misericordia nos la has querido revelar y la podemos tener en nuestras manos. Ante todo, Padre, que tu nombre se glorifique, que ese es el punto principal de lo que hacemos aquí, y que nuestro corazón siempre debe buscar, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Todos nacemos con un propósito. De eso no debe tener duda usted. Si Dios permitió que usted y yo estemos aquí,
debemos de entender que Dios no tiene casualidades en la vida, ni accidentes tampoco. A veces las maneras en las cuales nuestra vida se dio o se va dando, pareciera que hay ciertos momentos grises en los cuales no podemos explicar ciertas situaciones y por qué suceden ciertas o tales cosas. Todo está bajo el control de Dios. Dios quiere llevarnos a un propósito que Él tiene totalmente establecido para la vida de cada uno de nosotros. Si estamos aquí, no le quiero decir y sonar, ¿verdad?, de un pastor que quiere hablar de solamente emoción y decirle que usted es especial, que sí lo es, créame, totalmente especial. Pero el punto no es tanto eso y creernos que, ¿verdad?, podemos tener, porque somos hijos de Dios, alguna situación especial y fuera de lo común a los demás. Tenemos que entender que estamos aquí con una responsabilidad muy grande, hermanos, que Dios nos tiene con un propósito en esta vida. Y lo primero que tenemos que pensar es que ese propósito debe de exaltar el nombre del Señor, y eso no lo podemos olvidar nunca. Y mira, hermano, otra cosa que es totalmente evidente en la palabra de Dios es que para lo que Dios nos trajo en esta vida se va a cumplir. Y no hay manera de que podamos evitar eso, hermanos, porque somos instrumentos y herramientas en las manos de un Dios soberano y todopoderoso. Y Él hará con nuestras vidas como Él quiera. Y al final se cumplirá sus propósitos y el Señor obrará en nuestras vidas para mostrar lo que Él quería de nosotros. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad de nuestra parte. Y eso no quita en ninguna manera que somos responsables de ir hacia lo que Dios busca en nuestras vidas. Y cuando nosotros no encontramos ese propósito, no lo buscamos, no lo anhelamos y no lo alimentamos, posiblemente la manera de llegar a lo que Dios buscaba en nuestra vida será dolorosa para nosotros por ir en contra de lo que Dios ya tiene en nuestra vida. Y es ahí cuando la vida se torna realmente muy difícil para los hijos de Dios. Imagínese la osadía de darle la espalda al Señor y de tomar nuestro propio rumbo, nuestro propio camino, para que el Señor nos regrese hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Sin duda tiene que ser un proceso doloroso. Por eso la Biblia siempre insta en cada momento, hermanos, a buscar la voluntad de Dios y estar seguro de qué es lo que Dios quiere con mi vida y hacia dónde tengo que dirigir mi vida. Le menciono esto porque lo que estoy hablando tiene mucha relación con la vida de Salomón. Realmente Salomón era una persona dotada, superdotada en muchos sentidos. Él tenía una facilidad tremenda para tomar decisiones, para administrar y para poder engrandecer lo que se le ponía en sus manos y hacerlo de una manera tremenda. Vimos la semana pasada cómo si el Señor le dio a él, ¿verdad?, esta capacidad sobrenatural para poder regir y para poder administrar a la nación. Sin embargo, también era parte de la misma personalidad y de los talentos que Dios le había dado al rey Salomón. Salomón tenía una responsabilidad tremenda, tremenda. Te voy a enriquecer y bendecir y engrandecer tanto que la gente sola vendrá a preguntarte por qué y cómo. Y tu respuesta siempre será la misma, porque Dios así lo quiso. Y a Él tienes que buscarle, a Él tienes que adorar. Sin embargo, era un arma de doble filo, porque era tanta la abundancia y la bendición que Salomón tenía que posiblemente su corazón se podía desviar. Porque recordemos que la sabiduría fue dada para administrar a la nación, pero la sabiduría personal era algo que Salomón tenía que cultivar y ministrar personalmente todos los días de su vida, y tenía que lidiar con eso. La sabiduría para poder ejercer su trabajo, pero la sabiduría para poder, en medio de su trabajo, poderse dirigir como un verdadero hijo de Dios. Y conforme va pasando, hermanos, la historia de la vida de Salomón, vamos viendo cómo se va engrandeciendo su reino, pero poco a poco encontramos pequeños detalles en su historia de cómo su vida espiritual empieza a menguar, a menguar y a menguar. Pero eso no quita que Dios cumplió su propósito con la vida de Salomón. Y sabe, Salomón no lo pudo disfrutar. Se dio cuenta que Dios lo había usado,
pero que él mismo no había disfrutado y aprovechado lo que Dios tenía para su vida, porque empezó a tomar decisiones incorrectas que lo alejaron de una comunión con el Señor. Y le he mostrado, o le he dicho muchas veces, cómo el libro de Eclesiastés es el claro ejemplo de esto. Hermanos, la Biblia es un libro en el cual podemos ver cómo la historia de la humanidad está basada siempre en los mismos errores, en los mismos tropiezos, en las mismas zancadillas, en las mismas necedades. Y la Biblia nos sirve de ejemplo para ver lo que no debemos hacer con personajes que ya tomaron la mala decisión. Y es una necedad de nuestra parte pensar que nuestra historia puede ser diferente. Y que lo estamos viendo en la vida del rey David, en la vida del rey Salomón y en la vida del personaje que usted quiera, y pensar que mis decisiones, que serán iguales que las de ellos, en el sentido incorrecto, tendrán un fin que puede ser mejor al que ellos tuvieron. Eso es totalmente necio de nuestra parte. Así que, al final del capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, la Biblia otra vez trata de aclarar y ejemplificar cómo realmente se cumplió lo que Dios le había prometido a Salomón. Se vio una sabiduría de juicio con la gente impresionante, una administración con el reino como nunca antes se había visto. Dios realmente lo bendijo de una manera increíble. Dios cumplió su propósito con la vida de Salomón. La construcción de ese templo, hermanos, fue el punto clímax de este hombre, como lo veremos la siguiente semana. Sin embargo, hermanos, Salomón no disfrutó de todo lo que tuvo, porque él quiso tomar las riendas de lo que Dios le había entregado y encaminarlo hacia su voluntad y no a la voluntad de Dios. Le voy a dar un pequeño detalle. La construcción del templo duró 7 años. Ahorita vamos a ver algunas leyes que impuso Salomón al pueblo para poder construir. Todos los hombres tenían que trabajar en esa construcción sin excepción. Eran leyes muy duras, pero totalmente funcionales. 7 años tardó Salomón en construir el templo, pero tardó más de 14 en construir su casa. La casa de Salomón era 10 veces más grande que el templo. ¿De qué nos habla esto? De que poco a poco empezó a desviar Salomón la intención que Dios tenía de haberlo bendecido y de haberlo engrandecido. Dios cumplió su propósito, pero Salomón nunca se sintió como parte de ese propósito, porque poco a poco empezó a alejar su vida del Señor. Lo de David fue algo radical e inminente e inesperado. Fue en un día, en una mañana, con una decisión. Lo de Salomón fue de a poquito, de un día, de una hora, de una decisión. Y cuando tenía 60 años, 65 años, volteó atrás y se sentía el hombre más miserable que tenía o que estaba pisando la tierra. Porque el cúmulo de todos esos días que poco a poco se fue alejando del Señor cayeron sobre su espalda en su vejez. Y no sé, yo creo que una de las cosas más tristes que puede pasar en la vejez es voltear atrás y sentirte que tu vida realmente no fue correctamente aprovechada. Pero mire, hermano, cómo Dios obró en Salomón. Y vamos a ver estas historias y el capítulo 4 narra y describe toda la grandeza que este hombre logró tener. Del versículo 1 al 7 que ya leímos, la Biblia habla de los funcionarios que tenía Salomón. Es muy interesante notar cómo se multiplica considerablemente el número de funcionarios a los que tuvo David. A los que ahora tenía Salomón eran más del doble. David tuvo lo más básico, tenía un sacerdote, tenía un general, tenía gente que estaba con él como consejeros, ¿verdad? Tenía algunos otros ministros.
Sin embargo, Salomón extendió de una manera impresionante la cantidad de funcionarios reales que tenía, porque tenía más posesión, tenía más territorio y tenía más dinero también. Y mire, la Biblia habla de que tenía secretarios que realmente se pueden describir como escribas, que es la palabra que se cree que se usa en el original. Habla de cancilleres, que estos eran los cronistas o los histógrafos de Israel. Ellos tenían la responsabilidad de todos los días hacer un resumen de lo que había pasado con el rey y lo que había pasado con la nación. Gracias a ellos, por eso podemos tener registro de lo que es los libros de los reyes Samuel y Crónicas. Tenía sacerdotes, tenía líderes de los gobernadores, tenía un ministro principal, tenía un mayordomo, tenía un tributario y aparte tenía 12 gobernadores, uno sobre cada tribu o cada territorio, con un propósito especial. Este hombre tenía una capacidad tremenda de administrar. Y no solamente administrar, sino de potenciar lo que tenía en sus manos. Cuando la Biblia habla de Adoniram en el versículo 6, que habla de que era que estaba sobre el tributo, realmente no se refiere tanto a lo que es el dinero, sino a lo que se llamaba en aquel tiempo el encargado de la leva, que era el reclutamiento de gente para trabajar o para el ejército de Salomón. Pero lo más interesante, hermanos, que hizo Salomón para poder tener y poder sostener toda la grandeza que tenía fue lo mencionado en el versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían ¿a quién, hermanos? Al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Mira la inteligencia de este hombre. Pongo un encargado sobre cada tribu y vas a tener la bendición de sostenerme a mí, pero solamente sobre un mes, y tendrás 11 meses para poder reabastecerte, para poder darle a tu pueblo lo que necesita, pero en el mes que te toca tienes que dar de una manera impresionante cantidades para que el reino pueda ser sostenido. Así que no cargó la mano a cada mes estar pagando, sino una sola vez al año, una parte del territorio de la tribu pagaba y daba lo que correspondía al reino. Fue muy inteligente en cuanto a eso. Así que todo hasta el versículo 19 se describe quiénes eran esos hombres que daban tributo a Salomón y las partes donde gobernaban y las personas y cómo se llamaban. Y esto dio mucha estabilidad al pueblo, porque estaban comprometidos de dar eso al reino. Eso los obligaba a trabajar más, entonces tenían más abundancia ellos, y aparte Salomón iba creciendo también en lo que era el capital para su reino. En el versículo 20, hermanos, vemos cómo esto realmente no fue algo malo para la nación. Miren lo que dice el versículo 20, después de dar toda la descripción de los nombres de los gobernadores, dice el versículo 20, las primeras 3 palabras son muy interesantes. Judá e Israel. ¿Por qué? ¿Por qué lo describe así, este pasaje? ¿Estaba separado el reino en este momento cuando se estaba describiendo a Salomón? No. ¿Pero quién lo estaba leyendo? Gente que nunca vio a su reino junto. Que desde que nacieron supieron que había un reino en el norte y un reino en el sur, y se contaba que en algún momento el reino estuvo unido. Esos hombres que estaban viviendo las consecuencias de las malas decisiones de sus padres, de sus abuelos, tenían la oportunidad de ver lo que la nación pudo ser cuando estaba unida y cuando iban en pos del Señor, y ahora ellos, haciendo la comparación, estamos totalmente divididos por cuestiones que este mismo libro nos está enseñando. Y miren lo que la Biblia les enseña a aquellos hombres que estaban leyendo originalmente este libro. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, hablando de bendición, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y los que estaban leyendo este libro estaban como esclavos en Babilonia. ¿Se imaginan? Porque, hermanos, y le vuelvo a repetir, la Biblia es para nuestro ejemplo. No tendría ningún sentido que este libro
contara historias de hace más de 4,000, 5,000 años y solamente fuera una documentación histórica. Esto tiene principios espirituales para nuestra vida, porque toda la palabra es inspirada por el Señor. Y aunque a veces leemos estos pasajes y parecen aburridos, tenemos que entender, hermanos, que cada versículo tiene una enseñanza para mi vida. Y mire, estos hombres leían que estaba unido el reino, y en el tiempo de Salomón el trabajo era comer, beber y alegrarse. ¿Quién quiere tener ese tipo de vida? Ahora, cuando habla beber no significa que estaban poniéndose borrachos todo el día, no, estaba que había abundancia de comida y que la gente estaba contenta. Lo que la Biblia trata de decir es que con poco esfuerzo se lograba mucho. Todos quisiéramos trabajar nomás 4 horas y con eso poder sostener ampliamente a nuestra familia, ¿cierto o no? Y era lo que pasaba en el tiempo de Salomón, hermanos. Su manera de administrar fue tan buena que potenció e hizo que toda la gente estuviera totalmente entendida en la manera de administrarse. Iban todos juntos a eso y fue un auge impresionante. ¿En qué momento de su vida se puede describir que ha tenido una vida así? En donde el más tiempo se ocupa en comer, en beber y en alegrarse. La vida hoy es diferente. Muy diferente. Hoy es trabajar, y luego todavía llegar a la casa y a veces no hay mucha alegría. Porque en ese momento Salomón iba bajo el propósito y el plan de Dios. Ahora dice el versículo 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Mira, hermano, tan impresionante era el reino de este hombre, que aún las naciones que no pertenecían a Israel prefirieron hacerse tributarios a Salomón para vivir bajo su reino, y eso era mejor que gobernarse ellos solos. O sea, Salomón, no me conquistes, yo dejo que seas mi rey. Nada más dame chance, ¿verdad? Y te pagamos igual tributo, pero sabemos que contigo está la bendición. Y en cierta manera se estaba cumpliendo la voluntad de Dios en este momento. O Salomón estaba bajo el camino de cumplir la voluntad de Dios. Sola la gente llegaba, ¿verdad? Solita la gente llegaba. Imagínese, hermano, que sucediera ese fenómeno espiritual aquí en nuestra iglesia. Al ver no la abundancia económica, al ver la abundancia espiritual del TBB, de los miembros de la iglesia, que la gente sola llegara aquí a la iglesia y dijera, yo vi tu vida, veo cómo estás totalmente bendecido por el Señor, veo que hay problemas, pero que estás contento, que tienes fe, que en tu vida, verdad, todo va y marcha bien, yo quiero ir a donde tú vas, dime cuál es la clave del éxito. ¿Qué diríamos nosotros? Es Jesucristo. Ese era el punto de este tiempo. Parece sencillo, ¿no? Pareciera lo ideal. Pero hemos visto los domingos y el pasado que ahora el punto no es sentarnos a que la gente venga. Por no cumplir con esto, ahora el punto es salir y predicar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Igual con las mismas riquezas espirituales que el Señor nos puede dar y que nos ha dado. Así que la gente decía, no, hombre, imagínese ser rey de una nación y decir, no me importa ser rey, yo quiero pertenecer a Salomón. Así de grande era la abundancia que había en aquel tiempo. A partir del versículo 22, hermanos, se empieza a explicar cómo era este sistema de tributo. Aquí está el sistema de hacienda, ¿verdad? Los impuestos que se pagaban en aquel tiempo. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Ahora, obviamente nosotros no tenemos esas medidas. Déjeme, se lo transformo a lo que sería los tiempos de hoy. Todos los días, Salomón, cuando se habla de flor de harina, se habla de una harina fina. Me fue difícil entender eso, pero había una harina fina y una harina común.
La harina fina que se le daba a Salomón todos los días eran 8,640 kilos de harina diarios. De harina común eran 17,280 litros de harina común. Es como si usted recibiera de la canasta básica, no sé, frijoles. Imagínese esa cantidad de kilos de frijoles, ¿verdad? Pero aparte, no crea que era tan vegetariano, ¿verdad? 10 bueyes gordos, dice el versículo 23. Cuando habla de bueyes gordos podríamos hablar de carne premium, ¿no? Porque sabemos que hay de carne a carne, ¿verdad? 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. ¿Qué haría usted, hermanos, con todos los días recibiendo esa cantidad de suministro alimenticio a su casa? ¿Se imagina? Para empezar, ¿dónde los metemos, no? 17,280 litros de harina llenan mi casa sencillamente, ¿verdad? Sin ningún problema. Yo me tendría que salir de mi casa para poder meter esa cantidad de comida. Todos los días. Eso. Todos los días. Ahora, obviamente Salomón no solamente comía él, sino su familia, sus funcionarios, pero sigue siendo una cantidad impresionante, hermanos, de comida. Este hombre no se preocupaba, obviamente tenía gente que le cocinaba y tenía gente que le servía. Es impresionante. Y dice después, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, y mire, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves, ¿qué? Gordas. O sea, no andaban chiquiteando con Salomón, ¿verdad? Y si esta me salió chiquitilla, no, tenía que ser lo mejor, porque un mes tu tribu eres la encargada de darle lo mejor al rey. Dígame si esto no es prosperidad. Ya estoy pensando que usted ahorita, ¿verdad?, dijera, bueno, pues yo obviamente no me los como, empiezo a vender todo, ¿verdad? Como buenos mexicanos, ¿verdad?, haciendo negocio con este asunto. Porque pues nosotros, imagínese, hermano, tener toda esa cantidad de carne y de harina, ¿verdad? O sea que Chihuahua es harinero, pero tampoco, imagínese, a rato vamos a tener que salirnos de la casa nosotros por la cantidad, pero de gordura que tendríamos, ¿no? De estar comiendo tanta harina todo el día y tanta carne, la gota, todo lo que da, ¿verdad? Y todo eso. Dice versículo 24. Yo creo que esta es la bendición más grande al final. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y mire, ¿y tuvo qué, hermanos? Paz por todos lados alrededor. Al final de cuentas podemos tener muchos bienes materiales, pero nada sirve si no hay paz. ¿Se disfruta? De ninguna manera. Este era, de hecho, Salomón, eso significa. Y Dios estaba cumpliendo su promesa. No solamente vas a disfrutar de abundancia, sino que la vas a disfrutar en paz. El sueño de toda persona. Tener mucho tiempo, tener mucha salud y tener muchas maneras de poderlo disfrutar. Porque a veces cuando se tiene mucho, a veces no hay salud. Y no hay manera de disfrutar lo que se tiene. A veces no hay tiempo, a veces no hay paz en la familia. Pero aquí había paz, había abundancia. La prosperidad creció y creció y creció porque siempre hubo paz. Las cosas permanecían, no había gastos militares, no había gastos en mandar gente para ir a pelear, ni lo que implica las campañas militares. Y mira el 25 dice, y otra vez, y Judá e Israel, recordando a los lectores originales que antes estaban unidos, vivían como hermanos, seguros. Y la gente que estaba leyendo no sabía si al siguiente día van a poder vivir. ¿Sabe cuál es el propósito de este libro? Recordarle a la gente que hay una manera de vivir correcta delante de Dios, bajo su voluntad, donde las cosas pueden ir excelentemente bien.
y que esa gente buscara cuál era el punto de este tipo de vida. Otra expresión poética para hablar la manera en la que vivían en el tiempo de Salomón: cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan, que era el punto más al norte, hasta Beerseba, que era el punto más al sur de Israel, todos los días de Salomón. La Biblia describe una vida en la que la gente trabajaba poco, disfrutaba mucho, se podían poner bajo los árboles de su casa a descansar, a tomar la sombra y a vivir de una manera excelente, como unas vacaciones que duraban años. Pero aquí empieza un pequeño detalle que nos empieza a dar luz de ciertos errores que Salomón empezó a cometer. Versículo 26. Además de esto, Salomón tenía, ¿qué, hermanos? Y aquí empieza el problema. 40,000 caballos. ¿Ustedes recuerdan que se movía David? En mulas. ¿Por qué? Porque la orden desde el libro de Deuteronomio era: no te harás ni de riquezas, ni de caballos, ni de mujeres. Y Salomón tenía enfrente de él las tres cosas que no debía de agarrar, porque la riqueza era del reino y para el reino y para que la gente viviera bien. Pero empezó Salomón a cobrar, ¿verdad?, por su administración de una manera exagerada, como veremos más adelante. Y luego de repente Salomón dijo: bueno, y qué irónico, porque los caballos eran para la guerra, y ¿qué había en el tiempo de Salomón que sobraba? Y a pesar de eso, se llenó de 40,000, jamás en la historia de Israel había habido tanto caballo hasta que llegó Salomón. Empezó a tomar decisiones equivocadas que en su momento pudo haber él cambiado, pero poco a poco, hermanos, como le digo, se fue acumulando malas decisiones. Tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Muchos dicen que lo interesante de este sistema tributario también era que, dependiendo de la región, cada uno representaba la riqueza de su región, también dándole a Salomón lo que podía dar su tierra. Por ejemplo, si le tocara a la región de Cuauhtémoc, ¿verdad?, darle el tributo al rey, ¿qué sería lo que le darían como algo especial? Quesos o manzanas, ¿verdad?, ya tierra de los menonitas, o las manzanas que hay ahí. Y si fueran a la región, por ejemplo, de Delicias, de Camargo, de allá, pues su buena dotación de nueces, aparte de lo que corresponde. Entonces eso hacía también muy interesante la misma lucha entre tribus para poder dar lo mejor que tenían de su tierra al rey, aunque no fuera parte del tributo. ¿Qué implicaba que Salomón tuviera ahora 40,000 caballos? Esto nos dice tras letras que lo más seguro es que Salomón ya estaba empezando a alejarse un poco de la ley que tenía que leer todos los días. Por consiguiente, posiblemente empezaba a descuidar un poco su comunión con Dios. Y poco a poco se empieza a engrandecer el reino de Salomón, pero también su ruina espiritual. Hermanos, tenemos que saber algo. Todos los días es el mejor día para regresar a Dios. Todos los días es el mejor día para regresar a Dios. Si usted siente que ya se está haciendo una bolita grande de descuido espiritual en su vida, cualquier día, empezando por hoy, es el más importante para regresar a su comunión con el Señor. No tiene caso esperarnos a que tengamos todo aquí encima de nosotros, hermano. Venza su orgullo, venza su temor, venza su vergüenza, y hoy es el día de regresar al Señor.
¿Para qué esperarnos? ¿Para qué esperarnos a tener todo destruido frente a nosotros? Salomón al parecer batalló un poco para entender eso. Todo comienza con un día a dejar de hacer algo. Y mire lo que viene después. Hacían también traer cebada y paja. ¿Para quién? Para los caballos, versículo 28. Y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y del 29 al 34 se empieza a describir, hermanos, la persona de Salomón y la fama que él empezó a tener. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Un hombre sabio, prudente y generoso. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. La Biblia dice que este hombre era mucho más inteligente que los sirios, que los persas, que los caldeos y que los egipcios. Y da ejemplos de personas que la Biblia dice que eran personas sabias y muy dotadas, y Salomón estaba por encima de ellos. Mire, por ejemplo, habla de Etán. Vamos a Primera de Crónicas, por favor, capítulo 6. De hecho, este hombre fue escritor de Salmos. Era un cantor que David había elegido para poder ministrar en la adoración a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 6, 44, dice: pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc. Y dice 48, sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Y cuando habla de Emán, mire Primera Crónicas capítulo 15, versículo 17. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo al orden, y menciona a todas las personas, ¿verdad?, que estaban con él. Y dice el 25, David pues y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de la casa de Jehová, del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Estos hombres eran dotados por Dios para poder administrar la alabanza y el servicio del arca del pacto, y la Biblia dice que Salomón era más sabio que todos ellos. Dice después el versículo 32. Los otros nombres no se identifica quiénes son. La Biblia habla en el versículo 31 de Calcol y Darda, hijo de Maol, y no se sabe, no se tiene realmente registro de quiénes son esos hombres. Pero dice el versículo 32, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, o sea, sabía de botánica, ¿verdad? Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, ¿verdad? Zoólogo también. Sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Este hombre no se limitó en su conocimiento. Era conocimiento de la vida, pero también conocimiento científico. Y dice el versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría.
Creo yo, hermanos, que no tenemos realmente mucha idea de lo que era este tipo de vida. A lo mejor lo podemos llegar a pensar, pero ya experimentar ese tipo de vida creo que sería muy difícil imaginarlo como era, si no es de que podíamos ver cómo la gente vivía en aquel tiempo. Recuerda, creo que más adelante, el capítulo 9, la Biblia dice que la plata era vista como piedra. Despreciada la plata. De tanta riqueza que este hombre tenía. Y aquí viene un punto interesante. Dios siempre cumple sus planes, sus propósitos y su palabra. Pero nosotros, es ahí donde viene el punto interesante de la vida cristiana. Porque estamos totalmente conscientes de que Dios hará su voluntad y su obra. Pero nunca la Biblia deja de hacernos responsables de ir tras el Señor por una vida íntima y correcta delante de Él. Y qué interesante es, hermanos, que con este tipo de vida, Salomón decía, es mejor no tener nada, pero estar cerca de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto eso en la palabra del Señor? ¿Cuántas veces lo afirmamos? Pero qué tan difícil es vivirlo. Porque nos esmeramos tanto, hermanos, por obtener lo que el mundo puede dar y se nos olvida que lo mejor que podemos tener y lo que permanece para siempre es lo que obtenemos cerca del Señor. Y nos esmeramos porque en nuestra familia haya conocimiento intelectual, conocimiento del mundo, que haya preparación para las cosas del mundo, que haya preparación para lo económico, que haya abundancia material, abundancia económica. Pero no nos preparamos, hermanos, para recibir la abundancia espiritual. Y la pregunta es, ¿de qué sirve que en esta vida estemos preparados en todos los sentidos si espiritualmente no lo vamos a poder administrar ni disfrutar? ¿De qué sirve que en esta vida, hermanos, tengamos todo a la mano? Todo a la mano. Pero no pueda tener el amor de mis hijos o el amor de mi esposa. O que nos hayamos esforzado tanto por darle todo a nuestros hijos, menos el interés por Dios. Y que los veamos a lo mejor viviendo en la mejor casa, pero alejados de Dios. Eso yo creo puede ser de las peores cosas que los papás pueden experimentar en su vida. Que al final de los tiempos no se pueda disfrutar realmente una comunión espiritual entre la familia, porque estamos llenos de todo menos del Señor. Cuando vemos que se empiezan a tomar malas decisiones, cuando vemos que posiblemente nuestros hijos puedan tener mucha riqueza espiritual, pero están divorciados, pero están mal educando a sus hijos, pero están alejados de la iglesia, pero están en problemas espirituales. Y es cuando vemos, hermanos, que la Biblia no se equivoca. No sirve de nada buscar todo lo material cuando por dentro está todo vacío. Es impresionante esta vida que tenía Salomón. Y todavía hay el capítulo 9 lo describe todavía de una manera más profunda. Algunos detalles de la vida que ya lo veremos al final de la vida de Salomón. Porque ya quedan 6 capítulos de su vida, es realmente corta. Veremos el templo la siguiente semana y en 15 días estaremos concluyendo con Salomón. El capítulo 5
solamente habla de una alianza que hizo Salomón con Hiram, el rey de Tiro, para ir preparando lo que era el templo del Señor. No se sabe si este Hiram del capítulo 5 era el mismo que hizo alianza con el rey David, o si era su hijo, o si era su nieto, pero si era el rey de Tiro de la región de Fenicia. Y era el trato perfecto. Israel tenía todo tipo de agricultura y ganado, y Tiro tenía todo tipo de comercio y mercancía de todas partes del mundo, porque era una isla donde llegaban todos los barcos del Mediterráneo. Así que Salomón le dijo, mira, dijéramos acá coloquialmente, dando y dando, ¿no? Tú eres una isla que no puedes tener riqueza de la tierra, yo te doy todos los granos que necesites para el sustento de tu familia y de tu nación, pero tú dame toda la madera que yo necesite del bosque del Líbano, porque tengo un proyecto muy importante que tengo que hacer. Dice el versículo 2, entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y mire el trato que quería hacer Salomón. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Salomón quería el mejor material que existiera a las posibilidades para hacer la casa del Señor. Así que mire la orden que dio Salomón. Versículo 12. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y Josefo, el historiador, dice que ese pacto existió escrito por Salomón mucho tiempo en Siria, en Fenicia, en Tiro, cosa que para los israelitas se perdió cuando en Babilonia se quemó, ¿verdad? Llegó Babilonia y quemó todo el templo. Dice el versículo 13, y el rey Salomón decretó, ¿qué dice? Leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. ¿Qué significa esto? Que Salomón dijo, todos los hombres tienen que trabajar en esto, sin importar qué hagas. Y esto pudo haber causado descontento a la nación, ¿no? Oye, pues ¿cómo? Pues yo no me dedico a eso, yo hago otra cosa. Pero él hizo otra manera muy inteligente. Vas a trabajar 1 mes y vas a descansar 2 haciendo lo que tú quieras. 1 mes sirves a tu reino, porque estamos haciendo una obra de la cual ni te imaginas lo gloriosa que va a ser, así que necesito mano de obra de todos lados. Trabajas 1 mes en eso y descansas 2 en lo que tú haces normalmente. Aparte era pagado. Entonces Salomón, y de otra manera tremenda, hermanos, de poder administrar esto. Versículo 14, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar 1 mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram, que era el que se menciona que estaba el tributo, era el encargado de esto, estaba encargado de aquella leva. Y después dice también la Biblia que Salomón tenía 60,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. O sea, estos eran como que de trabajo más pesado, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra. 3,300, los cuales tenía a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y muchos dicen que los que hacían ese trabajo eran los cananeos y los esclavos de guerra que había dejado David en Israel. Ahorita cantábamos en la canción de Tierra de Palestina, ¿verdad?, que hablaba de los viejos muros de la Jerusalén. Hoy en día, hermanos, estas piedras que trajeron estos hombres quedan todavía ruinas del trabajo que se hizo en aquel tiempo en Jerusalén. Hoy en día. O sea, estamos leyendo de piedras y de material que aún está en Jerusalén, que se trajo en aquel tiempo, estamos hablando de hace unos 4,000, 5,000 años aproximadamente. Porque quedan ruinas todavía de ese lugar.
Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. La Biblia prepara todo esto para en el capítulo 6 describir el propósito de la vida de Salomón. Recuerda, hermanos, somos herramientas del Señor. Lo que Salomón iba a hacer a continuación, hermanos, jamás nuestros ojos verán algo así. Jamás. Literalmente en el templo de Salomón todo lo que brillaba era oro. Todo. Los materiales, la cantidad de metales y de piedras que usó Salomón es algo que hoy no se puede construir. Ningún país estaría dispuesto a dar su oro o tal cantidad de oro para hacer lo que Salomón hizo en ese momento. Pero ¿cuál es el punto de todo esto, hermanos? Lo que Salomón pudo hacer fue por la gracia de Dios. La capacidad que Salomón tuvo fue por la gracia de Dios. Lo que Salomón tuvo que buscar todos los días era la gracia de Dios. Hermanos, mi pregunta es, ¿cuál es su templo? ¿A qué lo ha traído el Señor a esta vida? No vamos a pasar desapercibidos, hermanos, si Dios, aparte de que nos ha dejado vivir, nos ha salvado. Es porque Él quiere que construyamos un templo, hablando de un propósito de nuestra vida. ¿Cuál es? ¿Ya está usted juntando el material de ese templo? ¿Ya está usted, hermano, preparando y administrando los dones y talentos que Dios le ha dado para ir en pos de esa obra que Dios tiene y ha preparado para su vida? No menosprecie, hermano, la salvación del Señor. El hermano lo mencionaba ahorita, viene con tantas bendiciones que aún cualquier persona, por muy simple que parezca y que sienta que es, puede servir y alabar al Señor con lo que Dios le ha dado y capacitado. No importa aquí si tú fuiste salvo y no tienes conocimientos académicos o no tienes mucho dinero, el Señor te ha capacitado espiritualmente para su gloria. Ya estás preparando el material. Ya tienes en mente lo que vas a construir. ¿Y sabe qué es lo más importante, hermanos? Que en este templo no se edificó ni un solo peso. No se escatimó en absolutamente nada. Salomón quiso dar lo mejor que tenía a su alrededor. Y nosotros, hermanos, tenemos que pensar que a nuestro Señor le entregamos lo mejor que podemos ser. Y potenciar en lo que el Señor nos ha dado. Y no escatimar absolutamente nada para cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque se va a cumplir. De eso no tenga duda. Pero el punto es cómo llegaremos a cumplirlo. ¿Cómo llegaremos, hermanos, a ese propósito? Yo le invito a que mediten esto. Todos tenemos un templo que edificar, todos tenemos un arca que construir. Todos tenemos una tierra que conquistar. Porque en su bendita gracia, hermanos, el Señor nos usa para su obra y para su gloria. Somos privilegiados de poder servir al Señor. Mire cómo este hombre no escatimó nada. ¿Recuerda cuando David estaba buscando un terreno para ofrecer sacrificio al Señor? Encontró el lugar perfecto, fue con aquel hombre que le pertenecía al terreno y este hombre le dijo, te lo regalo, David, pues eres el rey. Y David dijo, no, yo no haré nada que no me cueste para mi Señor. Te lo voy a pagar. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos, todos los días cuando estamos sirviendo al Señor y cuando estamos buscando su voluntad.
La siguiente semana, hermanos, estudiaremos este templo. Pero mientras se edifica, pensemos en cuál es el nuestro. Cierre sus ojos, por favor. Amado Señor, gracias porque tú sustentas tu obra, Padre. Gracias porque tú tienes perfectamente establecido un propósito real, singular y especial para cada uno de nosotros. Precisamente el salmista escribía y oraba a ti diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. A veces el propósito se nubla, Señor, cuando nos empezamos a alejar de ti. Así que yo te ruego que si alguien en esta noche entiende perfectamente que necesita regresar a tus pies, la lectura de tu palabra, la oración, Señor, que quite orgullo, vergüenza, desinterés, y que hoy mismo sea el día, Señor, en que nos pongamos a cuentas contigo. Porque una vez haciendo eso, será más claro saber, Señor, por qué nos has salvado y qué quieres que hagamos para ti, Padre. Qué glorioso sería que cada miembro de esta iglesia fuera hacia ese propósito, Señor, y juntos cumplir el propósito de la iglesia. Que esta iglesia fuera de testimonio, Señor, que fuera de luz a las personas allá afuera, porque cada uno va, Señor, construyendo su templo de manera gloriosa. Ayúdanos, Padre, por favor.